Así. Buenas noches, entonces vamos a estar presenciando las exposiciones de Caterine y de Yolanda. Entonces, empieza, Caterine. Bueno, buenas noches con todos. A mí me tocaba exponer acerca de las señales del fin en la naturaleza. Y como habíamos visto en temas anteriores, muchas señales ya se vienen dando, hablando acerca de las señales del fin. También podemos ver que se expresan a través de la naturaleza. Y podemos ver en Mateo 16, del 2 al 3, que dice así: pero Jesús dijo, cuando ustedes miren al cielo por la tarde y dicen, va a ser buen tiempo, pero si en la mañana el cielo está rojo o nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo, porque entonces no entienden que ahora es lo que hago una señal de Dios. Sí, entonces también podemos ver que el Señor Jesús ya nos estaba indicando que también va a haber señales en el cielo y acerca del fin. Sí, también podemos ver en Mateo 23, 34 que nos dice, todo esto pasará hasta que todo se haya cumplido. Hoy en día los cristianos estamos tan preocupados por otras cosas que hemos dejado de lado este tipo de señales y hemos dejado de ver lo sobrenatural de Dios. Sí, estamos tan afanados en otras cosas que dejamos de lado esto de lo sobrenatural de Dios, dejando por alto estos últimos acontecimientos que hablan las señales del tiempo que se acercan. ¿Sí? También podemos ver ejemplos en la Biblia acerca de estas señales, como hubo en el Génesis 6, el 1, en Amós 6, del 4 al 10, que decía que iban a haber sequías y tormentas, hambre y plagas. También en Joel 1, el llamado de atención a la nación de Judá al arrepentimiento mediante las plagas de las langostas. Y en Mateo de 2:2, la señal que anuncia la llegada del Mesías. Y también en Mateo 27, del 45 al 51, cuando dijo que hubo obscuridad en la tierra, esto era la señal de la muerte del Señor Jesús. Sí, muchas de las señales que vemos acerca de la naturaleza podemos ver en los terremotos. En Mateo 24:7 dice, porque los países pelearán unos contra otros y la gente no tendrá que comer y en muchos lugares habrá terremotos. ¿Sí? Uno de los, por ejemplo, los que se ha dado uno de los terremotos más fuertes fue el 27 de marzo de 1964 en Alaska, con un punto de 6.8 en la escala de Richter. Dice que a raíz de ese terremoto nunca antes visto, hubieron más de 2000 terremotos y fueron incrementando en sus escalas, ¿sí? También podemos ver en las plagas, ¿sí? Dice, en este tiempo se ha minimizado uno de estos asuntos, pero estamos a las puertas de una de las mayores plagas que podría matar a gente, a gente, en este caso en Estados Unidos. En este caso hablaba acerca del SIDA. Sí, dice que en 1993, el SIDA fue la mayor plaga que mató gente en Estados Unidos. Pero no nos vayamos muy atrás, podemos ver ahora, ¿no? La plaga esta del coronavirus que mató a muchísima gente y es una de las plagas que viene diciendo en la palabra de Dios. Sí, también podemos ver en el clima, dice, el clima siempre ha sido variado. Dice, pero en estos últimos tiempos se ha acelerado trayendo desastres en la vida planetaria. Dice, el cambio climático incrementará los desastres naturales. La Cruz Roja anuncia que más o menos entre 1961 a 1990 se aumentó 0.55 grados de temperatura y que a base de este cambio de temperatura iban a haber pérdidas billonarias en cuanto a los desastres naturales que se avecinaban. En ese caso ya podemos ver, como nos decía, desde 1961 a 1990, incluso hasta la actualidad hemos visto muchos desastres naturales que han dejado daños cuantiosísimos. Inundaciones, también podemos ver las sequías. Dice que la más grande sequía que se ha visto está en África, en Sahel,
entre los años 1969 a 1976, dejando más de 200.000 personas fallecidas. También tenemos los tornados y los huracanes. Dice que la mayor incidencia de tornados y huracanes se da en Estados Unidos, dejando cuantiosas pérdidas y también vidas humanas, también bastantes pérdidas de vidas humanas. Y por último, los tsunamis. El tsunami más grande de la historia que hemos tenido es el 26 de diciembre del 2004, que golpeó las costas de Asia, dejando más de 3.400 personas fallecidas. Dice que todos estos acontecimientos climáticos son muestras y señales que el fin de los tiempos está cerca, así cumpliéndose a cabalidad con todo lo que dicen las Escrituras. Así que no debemos, como cristianos, no debemos dejar de pasar por alto estas señales que nos van anunciando que el tiempo está cerca y que el Señor Jesucristo está pronto a venir. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Caterina, muy amable. Gracias. Ahora, Yolanda Bastidas, por favor. Buenas noches con todos. A mí me tocó el tema señales de la política mundial. Primero, el restablecimiento de Israel. Es considerado un país desde el 14 de mayo de 1948. No tiene ni 100 años como nación el pueblo de Israel. Segundo, el establecimiento de la Unión Europea y la globalización de las naciones. Esta confederación servirá como la base política del anticristo y la creación de su reino, según que está estipulado en las Sagradas Escrituras en Daniel 7:8. Y tercero, las guerras y rumores de guerras. Y esto tenemos en las Escrituras en Mateo 24:7. En el siglo XX, más de 100 millones de personas han sido asesinadas en conflictos a nivel mundial. La señal de Israel. Dios usa a los judíos a través de las Escrituras como su reloj profético. Primero, la predicción sobre su restablecimiento. Esto está en Isaías 11 del 10 al 12 y en Isaías 66 del 7 al 8. Y como ya les habíamos indicado, es considerado país desde el 14 de mayo de 1948. El florecimiento de la tierra, que está en Ezequías 36-35. En el pueblo de Israel, la mayor parte de la tierra es desierto, pero los judíos siembran en el desierto y producen naranjas y tomates y son los principales exportadores hacia Europa de naranja y de tomate. Tercero, el lenguaje hebreo revivido. El idioma de Israel es el hebreo y esto está de respaldo en las Escrituras en Sofonías 3:9. La reocupación de la ciudad de Jerusalén. Como sabemos que todos los israelitas, la comunidad judía, se ha comunicado con todos, con la mayoría de los judíos a nivel mundial y todos están llegando al pueblo de Israel porque les han facilitado el retorno a su tierra. Y esto está documentado en las Escrituras en Lucas 21:24. El resurgimiento del poder militar de Israel. Eso está en Zacarías 12:6. Y como todo mundo sabemos, Israel es uno de los países mejor equipados en lo que es el armamento militar. Y también ellos hacen los varones 3 años de servicio militar y las mujeres 2. Señales en la sociedad. Primero va a haber una decadencia. Y esto podemos ver en 2 de Timoteo 3, del 1 al 15, donde Pablo describe el incremento de la decadencia de la humanidad en los últimos días. Mentes depravadas, mentes retorcidas, que también están escritas en las Sagradas Escrituras en Romanos 1:28 y en Isaías 5:20. Dice también que vamos a tener filosofías huecas.
y también está respaldado en las Escrituras en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Ahí Pablo nos da una visión desconcertante de las sociedades de los últimos días. Amor a sí mismo, que sería el humanismo, amor al dinero, que es el materialismo, y amor al placer, que es el hedonismo. Esto es el nihilismo, que es la sociedad hundiéndose en el desespero. Dice también que va a haber hambre, y esto tenemos en Mateo 24:7. El mundo en sí puede producir suficiente comida para alimentar esta extensa población. Algunas hambrunas son producidas por sequías y otras por desastres naturales, pero mueren a causa de las guerras, la corrupción gubernamental y la opresión económica como la deuda externa. También vamos a tener señales en la tecnología. La televisión satelital, el Internet, esos son inventos del hombre del último siglo. Y esto ya tenemos escrito en Apocalipsis 11, del 8 al 9. La robótica está en Apocalipsis 3:15. Los accidentes de tránsitos. El profeta Nahum, hace 2600 años, vio lo que pasaría en los últimos días antes del regreso de Jesús. Los transportes rápidos. Apenas hace un siglo es cuando la humanidad puede movilizarse a enormes velocidades. Realmente la gente viaja hoy más que nunca. Y esto está en Daniel 12:4. El incremento del conocimiento, que también tenemos de respaldo en la Biblia en Daniel 12:4. El 80% de los científicos que han vivido en la humanidad están vivos hoy. Aumento de la ciencia médica. Hay vacunas, trasplantes, intervenciones quirúrgicas asistidas por robots, la clonación. Va a haber también aumento en la ciencia y las comunicaciones. Hoy tenemos comunicación instantánea, WhatsApp, email, videollamada. Tenemos también aumento en la ciencia y en la informática. La actividad humana es reemplazada por ordenadores, cada vez más al alcance de todos. Esa es mi presentación de las señales en la política. Muy bien, Yolanda. Gracias por tu tiempo. Estuvo excelente, ambas estuvieron muy bien. Entonces, vamos a compartir con ustedes, permítame un momento. Voy a ubicarme acá para compartirles el video que el pastor Ricardo dejó listo para que ustedes pudieran, a ver, compartir, aquí ya hay aquí está. Entonces, permítame, lo abrimos, lo dejamos listo para que ustedes lo puedan ver. Bienvenidos, queridos estudiantes. Espérame un momento y les agrando acá. Perfecto. Entonces, volvámoslo a poner desde cero. Y ahora sí, a compartirles la pantalla y vamos a ver el video que el pastor nos dejó preparado. Bien. ¿Ustedes ya están viendo mi pantalla? Pero creo que olvidé activar una cosita que son dos botoncitos para compartir. Espera un momento. Compartir. Sí, aquí están. Este y este. Hay que activarlos para que la presentación sea excelente. Entonces, compartir. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Tomen nota, por favor. Bienvenidos, queridos estudiantes, a este desarrollo de nuestra materia escatología. Vamos ahora a estar compartiendo sobre 3 secuencias de juicios que encontramos en la Escritura
en el libro de Apocalipsis. Sellos, trompetas y copas. Qué interesante, qué particular lo que nos habla aquí la escritura. Y vamos a ver cómo fue revelado a Juan. Ahí en Apocalipsis está escrito que nos ha quedado el registro de esta revelación de secuencia de juicios, y es un complemento muy, me parece completo, muy adecuado para todo lo que hemos venido desarrollando en la materia, en lo que tiene que ver con los eventos del tiempo del fin, como lo es la escatología. Así que vamos a irnos adentrando, vamos a ir avanzando. Veamos aquí, para introducirnos en esta parte, este bosquejo del libro de Apocalipsis. Podemos ver que el libro básicamente está distribuido el contenido en tres partes principales. La primera nos habla de las cosas que has visto, le dice el ángel a Juan, del capítulo 1, versículo 1 hasta el 20. La segunda parte del bosquejo habla de las cosas que son, en el capítulo 2, 1 hasta el 3, 22, y en la tercera parte de las cosas que han de ser después de estas, donde encontramos la tribulación, el milenio y la condición eterna. Y es acá dentro de la tribulación donde veremos los juicios de los sellos, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas, como tal, que es lo que nos estará ocupando en esta parte de la materia. Entonces vamos a avanzar aquí en la parte de los juicios. Aquí tenemos que decir que el Señor Jesucristo mismo es quien abre estos sellos, los cuales revelan devastadores juicios de Dios sobre el mundo. Y por favor, si me acompañan al capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, dice: vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: ven. Estoy en la NBI. Entonces miren ustedes que habla de 7 sellos que el Cordero rompió. El capítulo anterior, el 5 en Apocalipsis, está el relato de cómo hubo esa pregunta, ¿no? ¿Quién puede abrir el libro? Y Juan pues lloró y estaba quebrantado porque no había quien abriera los sellos de este rollo, de este libro. Entonces vemos que habla de 7 sellos. En el versículo 3, cuando el Cordero rompió el segundo sello, ahí habla de otros sellos, el segundo sello. En el versículo 5, el Cordero rompió el tercer sello. En el versículo 7 rompió el cuarto sello. En el versículo 9 rompe el quinto sello. Y en el 12 rompe el sexto sello. Veremos luego que el séptimo sello ya nos conecta con otra secuencia de juicios. Y bueno, ¿qué tenemos que decir aquí en primer lugar? Que estos juicios evidentemente son de origen divino, son juicios de Dios, son juicios universales. En segundo lugar, bien importante esta parte, ¿verdad? Anotar que estos juicios que aparecen aquí en esta revelación, hay una expresión que se repite una y otra vez, que es la expresión la ira de Dios. Por ejemplo, versículos 16 al 17 del capítulo 6 de Apocalipsis. Por favor, acompáñenme, busquemos, abramos en nuestra Biblia. Y dice así, capítulo 6, 16 y 17. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ahí está la expresión, la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Así que, como dice aquí, a través del libro de Apocalipsis, los juicios son llamados la ira de Dios, ¿verdad? El Dios que también se enoja, que también expresa su ira. Vamos al capítulo 11, versículo 18. Dice: las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a los que creyeron en ti y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de exterminar a los que destruyen la tierra. Capítulo 14, versículo 10. Dice así el 14:10. Beberá también del excitante vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Será atormentado con fuego y azufre en presencia de los santos ángeles del Cordero. Y ahí podremos continuar. Hay una lista ahí que les puse en la diapositiva de varios versículos, pasajes que utilizan la expresión la ira de Dios. Así que estos juicios son la expresión, son el derramamiento de la ira de Dios sobre la tierra. Algunos intérpretes de la Biblia
entienden, y yo diría que la mayoría, me parece que además es el enfoque adecuado, correcto, que la apertura del primer libro comienza el desarrollo o el cumplimiento mejor de los 7 años de la gran tribulación, de esa semana 70 que hemos comentado a través del estudio, esa semana 70 que está esperando, que está pendiente. Las 69 semanas de las 70 semanas de Daniel se han cumplido y la semana 70 es la que falta, y justamente estos sellos, por eso he querido que hablemos sobre este tema, compartirles, porque nos da otra perspectiva y nos complementa y nos afianza y nos afirma el tema de la semana 70 de Daniel, ¿no? Y habla entonces de la gran tribulación, es ese tiempo futuro de sufrimiento, de juicios sin precedentes en la historia, que nos conducirá o que van a conducir finalmente a la segunda venida del Señor. Recordemos algunos pasajes relacionados importantes. Por ejemplo, vamos a Daniel 9:27. Abrimos todos en nuestras Biblias y vamos siguiendo. Y dice Daniel 9:27: durante una semana ese gobernante hará un pacto con muchos, pero a media semana pondrá fin a los sacrificios y ofrendas, y en el templo establecerá la abominación de que causa destrucción hasta que sobrevenga el desastroso fin que ha sido decretado. ¿No? Hemos compartido este pasaje, que es un versículo que nos deja muy claro que esa semana 70 tiene que ver con el fin desastroso, con el desenlace de la historia, ¿verdad? Jeremías capítulo 30, versículo 7. Buscamos todos, yo hago lectura aquí, dice Jeremías 37. ¡Ay! Será un día terrible, un día sin comparación. Será un tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Daniel 12, versículo 1. Igualmente, miren que son versículos, pasajes que expresan, que nos dan este concepto tan claro de que tiene que ver con el desenlace de la historia, como les decía, con el tiempo del fin. Daniel 12:1 dice: entonces se levantará Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un período de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen, pero tu pueblo será liberado, todos los que están inscritos en este libro. Y pues ya hemos leído Apocalipsis 6, así que estamos hablando de que estos sellos, trompetas, copas, tienen que ver con esa semana 70, como decíamos, y con ese desenlace de la historia. Hay algunos eruditos, comentaristas bíblicos que piensan que en realidad esta secuencia de juicios va a comenzar en la segunda mitad de la semana 70, los últimos 3 años y medio. Recordemos que se separa evidentemente en la escatología esa última semana en 2 periodos de 3 años y medio para completar los 7 años de la gran tribulación. En todo caso, insisto, repito, son 7 años de una secuencia de juicios. Estos juicios de Dios se revelan en series sucesivas. La primera serie se llama, o encontramos ahí mejor, los 7 sellos, que está en el capítulo 6 de Apocalipsis. La segunda serie es la de las 7 trompetas, y la encontramos en Apocalipsis 8 y 9, parte en el capítulo 11. Y la tercera serie es la de las copas de Dios, que va ya en el capítulo 16 de Apocalipsis. Vamos a hacer en realidad una mirada corta, una mirada, digamos, panorámica. Es un tema también que nos da para mucho estudio, pero lo que quisiera es que tengamos, repito, esa visión panorámica que nos da justamente esta secuencia de juicios. Esos 4 jinetes que vamos a ir viendo, que van apareciendo los primeros sellos, van abriendo ese relato, esa descripción mejor de los juicios del Señor. Hay un pasaje importante que también vamos a mirarlo ahora, que es paralelo con esta profecía. Está en Zacarías capítulo 1, versículos 18 al 17. Dice: alcé la vista y vi ante mí 4 cuernos. Pregunté entonces al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Y el ángel me respondió: estos cuernos son los poderes que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Entonces Zacarías habla de esto también en el capítulo 6, Zacarías capítulo 6 del 1 al 8. Dice: alcé de nuevo la vista y vi ante mí 4 carros de guerra que salían de entre 2 montañas, las cuales eran de bronce. El primer carro era tirado por caballos rojos, el segundo por caballos negros, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos.
Todos ellos eran caballos briosos. Pregunté al ángel que hablaba conmigo, ¿qué significan estos carros, mi señor? El ángel me respondió, estos son los 4 espíritus del cielo que salen después de haberse presentado ante el Señor de toda la tierra. El carro de los caballos negros va hacia el país del norte, el de los caballos blancos hacia el occidente y el de los caballos pintos hacia el país del sur. Estos briosos caballos estaban impacientes por recorrer la tierra, y el ángel les dijo, vayan, recorran la tierra de un extremo al otro, y así lo hicieron. Entonces el ángel me llamó y me dijo, mira, los que van hacia el país del norte harán reposar mi espíritu en este país. Entonces, bueno, son profecías que encontramos, hemos visto Daniel, Jeremías, Zacarías, Apocalipsis, son pasajes proféticos escatológicos que describen de diferentes maneras esos eventos que van a ocurrir dentro de la gran tribulación, algunos de ellos, como aquí hemos visto, ¿verdad? Representan el juicio de Dios sobre el malvado, sobre el perverso sistema del mundo, sobre toda esta humanidad apartada. Y recordemos que es también el final, o ha terminado el tiempo de los gentiles, ¿verdad? Que fue también ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. El primer caballo que vamos a ver ahora, el caballo blanco, representa el anticristo, ¿verdad? Ese personaje que también ya hemos estudiado. Vamos a, por favor, tomen nota, a ver otro pasaje importante en este sentido, para que recordemos que es 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice, queridos hijos, esta es la obra final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la obra final. Entonces, bueno, ya como decíamos, estudiado este personaje, el anticristo, que aparecerá en los tiempos del fin, ese futuro gobernante mundial, que va a comenzar su actividad en esos últimos 7 años dentro de la profecía. Entonces vamos a ir viendo en primer lugar este primer caballo. Vamos a ver un poco amplio, lo que más nos permite el tiempo, los 7 sellos, y vamos a ver un panorama a través de un cuadro gráfico, el tema de las trompetas y de las copas, y cómo se van conectando cada secuencia o cada serie, mejor, de juicios dentro de esta última semana de Daniel. El primer caballo, entonces, regresemos ahí a Apocalipsis capítulo 6. Habíamos leído ya que es un caballo blanco, ¿verdad? Leamos de nuevo capítulo 6, 1 y 2. Vi cuando el Cordero rompió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco, se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Nos habla entonces este primer caballo de ese personaje del anticristo. El Señor le va a permitir al anticristo engañar a todos los que se oponen al Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, la victoria final, vamos a ver estos detalles que describe y qué significan, cómo podemos entenderlos. Expresa que la victoria inicial, mejor, del anticristo se va a lograr sin una guerra abierta, ¿verdad? Va a quitar la paz de la tierra, en realidad será el segundo jinete, como lo veremos ahora oportunamente. Entonces, bueno, los siguientes caballos veremos son personificaciones, de modo que este caballo blanco pues también podría entenderse como la conquista o el espíritu fuerte del anticristo, que será soltado al final de los tiempos, ¿verdad? Uno de los eruditos que habla sobre este tema, llamado Jack Kelly, nos expresa esta opinión que vamos a ver acá. Dice, el primero de los 7 sellos es abierto al comienzo de la semana 70 de Daniel, después que la iglesia ha desaparecido. Los eruditos liberales generalmente identifican al que monta el caballo blanco como el Señor Jesús, señalando a su corona y al hecho de que Él es un conquistador. Este punto de vista pues no es correcto, es erróneo, ¿verdad? Este mismo comentarista o erudito bíblico, Jack Kelly, sigue diciendo, yo pienso que parte de su conclusión se deriva de haber estado mirando cuando eran niños todas esas películas de televisión del oeste, en las cuales los tipos buenos siempre cabalgaban en caballos blancos. Eso lo comenta un poquito, me parece, en forma humorista, y dice, digo esto porque definitivamente pues no es Jesús, ese caballo es el anticristo, ¿verdad? Aún mirándole en el panorama de Apocalipsis,
en esta etapa, en esta parte, digamos, temprana o inicial del libro, no aparece aún nos confunden con el final, donde aparece efectivamente viniendo en las nubes el Señor montado en un caballo blanco, con su corona, con los ejércitos celestiales, pero pues es en otro momento, ¿verdad? Aquí definitivamente pues es el anticristo, este personaje que está apareciendo aquí, ¿verdad? Este jinete, dice aquí Apocalipsis, lleva un arco, mientras que el arma que siempre vemos que el Señor, digamos, utiliza o tipifica es una espada que él elige. El motivo por el cual no lleva flechas, comentaba ahora, es que con este primer caballo no se desata aún, como digamos, aún la fuerza o la guerra. El impacto como tal no va a ser todavía aquí. Él en esta etapa viene como un pacificador. Hemos también comentado, recuerden cuando estudiamos la gran tribulación y cuando estudiamos el anticristo, que al comienzo él aparece más bien como un redentor, como un precursor, como ese personaje anhelado, esperado por la humanidad, que traerá respuesta a esos grandes problemas de la humanidad, como la guerra, como la violencia misma, como la delincuencia, como la crisis económica. Entonces, por eso aparece aquí un caballo blanco con ese arco, sin flechas como tal, no hay una descripción de violencia o de muerte o de guerra. Entonces, este es el primer caballo, el blanco, repito, del anticristo, pero en sus inicios, ¿verdad? Donde todavía no ha desatado su poder, aún no deja ver sus verdaderas intenciones, ha establecido pacto con Israel y todavía no rompe el pacto como lo hará en la segunda mitad de la semana 70. Otro detalle interesante de la descripción de este primer caballo, o primer sello, perdón, es que dice que el jinete de este caballo blanco tiene una corona, pero la palabra que utiliza en el griego para corona es estéfanos, ¿verdad? La palabra griega para corona de un rey, como tendrá el Señor Jesús, será coronado rey, de hecho ha sido coronado rey, es la palabra diadema. En griego, cuando se habla de una corona de un rey, de un gobernante, la nobleza, usa el término diadema. Mientras que, por ejemplo, en esas olimpiadas, esos deportes, en estas competencias deportivas, se coronaba al ganador y se le ponía entonces una estéfanos, una corona de laurel, ¿verdad? Típicamente también se hacía de hiedra, era como una guirnalda. De hecho, la palabra estéfanos deriva de una raíz que significa guirnalda. Entonces se identificaba a un conquistador cuando un guerrero, cuando un general iba a la guerra y vencía, se le ponía una estéfanos. O en las Olimpiadas, como les decía, los ganadores eran coronados con una estéfanos, en este caso de laurel, ¿de acuerdo? Entonces, ese detalle es otra luz, otra razón mejor por la que tenemos claro que este no es el Señor Jesús, ¿verdad? Aquí el anticristo que entra como un gran vencedor, aclamado por el mundo porque ha logrado, como les decía, todo aquello que parecía imposible. Entonces es coronado o viene con esa corona, Estéfanos, pero no es la corona de rey, sino la corona de un vencedor. Hasta esta parte entra venciendo. Lógicamente veremos que luego pues ya será derrotado por el Señor. Entonces, primer sello, este caballo blanco que representa, o es mejor, el anticristo. El segundo caballo, dice el versículo 3 y 4 de Apocalipsis, es un caballo bermejo o un caballo rojo. Dice, cuando el Cordero rompió el segundo sello, Apocalipsis 6:3, oí al segundo ser viviente que decía, ven. En eso salió otro caballo de color rojo, dice la Reina Valera, bermejo. Es lo mismo, ¿verdad? Rojo o bermejo como el fuego. Al jinete se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran unos a otros. Entonces un caballo rojo, veamos bien, sale este caballo con una espada y se le permite o tiene el poder, la capacidad de quitar la paz de la tierra, ahora de guerra, ¿verdad? Y hacer que los habitantes se maten los unos a los otros. Este caballo bermejo y su jinete representan entonces la guerra, la muerte violenta. Dice que Dios le permitirá derramar su ira sobre el mundo, ¿no? Veíamos Zacarías 1 que leí hace un ratito y habla sobre ese juicio igualmente. Leamos, sí, Zacarías capítulo 6, versículo 2. Son pasajes, son libros y profecías
que son paralelas de diferente manera, se van complementando estas descripciones, ¿no? Dice entonces el versículo 2 de Zacarías 6, el primer carro era tirado por caballos rojos. Ahí aparece entonces el concepto aquí, como habla en Apocalipsis 6, 3 y 4, de un caballo rojo, ¿no? La tribulación evidentemente pues va a ser un tiempo de gran violencia, de homicidios, de guerra. Históricamente se habla de que había esos guerreros en los ejércitos que tenían un arma larga, ¿verdad? Eran guerreros especialmente valerosos y con esta arma larga la usaban para ir abriéndose camino de una manera muy violenta, abriendo un camino para que las fuerzas enemigas, para que las tropas regulares pudieran penetrar. Entonces es la imagen que nos da este caballo, ¿verdad? Y con su jinete, que va con gran fuerza, con gran violencia, penetrando, abriendo camino, teniendo mucha muerte. En este caso ya el anticristo va a estar usando el poder sobrenatural del demonio, evidentemente, para forzar, para establecer su dominio sobre el mundo, ¿verdad? Va a estar imponiendo su voluntad sobre toda la tierra. Y bueno, aquí estamos viendo entonces de que ya habla de la guerra y es entonces seguramente más cercano, si es que no es ya, la segunda mitad de la gran tribulación. Este es entonces el caballo rojo o bermejo, ¿no? Guerra, violencia, muerte por guerra sobre el mundo. El tercer caballo, el caballo negro, lo encontramos, el relato leamos en Apocalipsis 6, los versículos 5 y el 6. Regresemos ahí a Apocalipsis 6 y dice el 5 y el 6: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que decía: ven. Miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 kilogramo de trigo o 3 kilogramos de cebada por el salario de un día, pero no dañes el aceite y el vino. Vamos a ver entonces este caballo negro, lo que representa, qué sucede en este caso. El caballo negro y su jinete simbolizan una gran hambre, una gran crisis económica, definitivamente resultante de la guerra. Vamos a leer aquí un par de pasajes que nos ilustran, que nos complementan sobre este tema, que son Jeremías 4, 26 al 28. Y luego vamos a Lamentaciones. Jeremías 4, 26, 28 nos dice: miré y la tierra fértil era un desierto. Estaban en ruinas todas las ciudades por la acción del Señor, por causa de su ardiente ira. Mire que habla de la ira, habla de que es el Señor, es decir, es una manifestación de la ira del Señor que trae aridez, que hace que la tierra fértil se haga desértica, que trae ruina sobre las ciudades. Y dice el 27, así dice el Señor: toda la tierra quedará desolada, pero no la destruiré por completo. Por eso la tierra estará de luto y los altos cielos se oscurecerán, pues ya lo dije y no me retractaré, lo he decidido y no me volveré atrás. Habla entonces, también describe hambre, describe sequía, describe ruina y lo que conlleva la crisis económica, el hambre, ¿verdad?, que trae como tal. Lamentaciones capítulo 4, versículo 8 y 9. Dice: pero ahora se ven más sucios que el hollín, en la calle nadie los reconoce, su piel reseca como leña, se les pega a los huesos. Dichosos los que mueren por la espada, más que los que mueren de hambre. Torturados por el hambre desfallecen, pues no cuentan con los frutos del campo. Aquí dice que inclusive la muerte por hambre es peor que la muerte por espada. Dice: preferible morir por la espada, ¿verdad? Y en el capítulo 5, versículo 10, también dice: la piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. Aquí entonces este tercer caballo negro desatando el hambre, la crisis económica como tal, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Van a escasear los artículos de primera necesidad y su precio va a ser extremadamente alto. Notemos que habla del aceite y del vino, ¿verdad? Se refiere o tiene que ver con el árbol de la oliva, con el jugo de la uva, con las vides, que no van a sufrir tanto daño como el grano como tal.
Es decir, va a haber una diferencia entre los artículos de primera necesidad y los que normalmente son costosos, como en el caso de la oliva, de la uva, que en aquel tiempo eran artículos, digamos, de lujo o de alto precio, ¿no? Han ocurrido evidentemente hambrunas en muchas épocas de la historia. En la misma palabra del Señor encontramos diferentes relatos, diferentes momentos en que ha habido hambre. El tiempo de José, cuando se levantó, recordemos, hubo una hambre casi que global. En tiempos de Abraham también hubo hambre, en tiempos de Isaac, en tiempos de Elías. Pero acá se refiere en Apocalipsis 6 a un hambre específica durante la gran tribulación. Una nota importante, tengan presente, es que estos juicios, estas secuencias de juicios o series de juicios de los sellos, trompetas y copas son juicios globales y son situaciones o catástrofes de magnitud global o universal, ¿verdad? Dos cosas, hablando de este caballo negro, son resultado de la guerra como tal, ¿verdad? En primer lugar, pues el hambre, ¿verdad? La crisis económica, la carestía tan impresionante, los precios que suben de una manera pues absurda. Mire que aquí, por ejemplo, habla de que una libra de trigo va a ser el salario de un día. Si hablamos, por ejemplo, aquí en Ecuador es un promedio de un jornalero $20, 30, tal vez 40, dependiendo, y eso va a costar una libra de trigo. Entonces es digamos, se va a disparar, es unos precios, una inflación impresionante que va a traer, pues, obviamente, hambre, ¿no? Algo para notar aquí es que los ricos, se ha visto siempre a través de la historia, siempre se han beneficiado de la inflación. La gente que tiene los grandes capitales, los grandes ricos, se benefician, ¿no? Cuando ven venir la inflación, tienen la capacidad y la posibilidad de convertir su riqueza en cosas a prueba de inflación. Invierten en cosas, en bienes que son a prueba de inflación, o que de hecho inclusive el valor aumenta cuando hay inflación, ¿no? Lo que pasa con lo que describe Apocalipsis, ¿no? El vino, el aceite, en cambio no van a ser tocados en ese tiempo, ¿verdad? Y recordemos en la época de José en Egipto, cuando José estaba allá, logró el control del suministro de trigo por haber ahorrado, por haber almacenado suficiente trigo. Cuando vino la crisis mundial, el hambre mundial, entonces él pudo comprar, más bien, perdón, vender. La gente le compraba el trigo y él vendía, y eso pues hizo que la riqueza de Egipto, ¿verdad?, se disparara de una manera impresionante. Entonces, esto es lo que quiere decir ahí en Juan, Apocalipsis, cuando habla de que ni el aceite ni el vino van a ser tocados, ¿no? Eran en aquel tiempo símbolos de riqueza, bienes que eran símbolos de riqueza, ¿no? Es algo así entonces como una visión con hambre y abundancia a la par, ¿no? Algunos, seguramente, como se ve ya hoy en día, un pequeño porcentaje de la población, la gente muy rica, se hace cada vez más rica y la gente pobre cada vez más pobre. Y en este juicio va a ser mucho más, ¿no? Va a ser desatado el hambre para la mayoría de la población. Luego aparece el cuarto caballo, el caballo amarillo. Vamos a leerlo ahí en Apocalipsis 6, versículos 7 y 8. Dice así la descripción: cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo amarillento. El jinete se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía de cerca. Y se les otorgó poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar por medio de la espada, el hambre, las epidemias y las fieras de la tierra. Cuarto sello, el caballo amarillo. Bueno, este juicio va a ser tremendamente devastador, ¿verdad? Va a morir la cuarta parte de la humanidad. El caballo amarillo y su jinete simbolizan entonces una intensificación, porque ya teníamos guerra, ya teníamos muerte, pero acá se intensifica de manera terrible la guerra, el hambre, la muerte, las plagas y las enfermedades y las fieras que van a estar desatadas, atacando inclusive a los seres humanos, ¿no? Habrá cadáveres por muchos lugares, los sistemas de salud no van a servir, y esto recientemente con la pandemia que vivimos, pues pudimos ver como una aproximación, ¿no?, de lo que puede llegar a ocurrir cuando había muertos en muchos lugares, en muchos países no podían controlar, las redes hospitalarias no daban abasto. Va a ser eso, pero elevado a la potencia, mucho más grave, mucho más fuerte de lo que se vivió en la pandemia recientemente atravesada.
Hambre masiva, ¿verdad? Enfermedades por lo general que van a matar a mucha gente. Cuando hay guerras, cuando hay batallas, aparte de la gente que muere en sí por la guerra, mucha gente, a veces más gente muere por el hambre masiva, por el hambre que viene y por las enfermedades que se generan, plagas, ¿verdad? Hay una proliferación de plagas, de enfermedades como resultado de la guerra. Y más hoy por hoy, que hablamos de armas químicas, que hablamos de armas biológicas, etcétera, va a ser algo impresionante, ¿no? Los animales van a estar desesperados por obtener comida y van a atacar a los seres humanos, como también ha ocurrido en muchos momentos y en muchos lugares. Muchos van entonces a sufrir y van a morir en aquel tiempo. Mucha gente va a ser afectada directamente por la guerra y los que no van a tener como una falsa sensación de paz y de prosperidad. Falsa porque la realidad es que la mayor parte del mundo va a estar atravesando esta tremenda guerra, ¿no? Entonces el resultado de la guerra es hambre, pestilencias, las cosechas, las fábricas de alimentos van a ser destruidas, las redes de transporte van a quedar interrumpidas, bueno, por muchas formas. Realmente todo lo que las películas que hemos visto que topan estos temas apocalípticos dejan ver, pues no se acerca realmente a lo que va a ocurrir, va a ser algo mucho peor. El quinto sello dice ahí en el versículo 9 hasta el 11: cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus colaboradores y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. El quinto sello entonces lo que describe es una acción en el cielo. Se le deja ver a Juan lo que está pasando en el cielo, como que el escenario cambia de aquí de la tierra, donde, como estamos viendo, hay tanto desastre, guerra, muerte, por un poco de lo que está pasando en los cielos. Y entonces dice que ahí en el cielo estaban esos santos que habían muerto, ¿no? por el Señor precisamente, ¿no? Cuando se abre el quinto sello, entonces Juan contempla un poquito de lo que está pasando en el cielo. Como les decía, básicamente los muertos por causa de la palabra, los que fueron martirizados por su fe, están allá en el cielo, ¿verdad? ¿Qué ocurre? ¿Qué se les está diciendo? Que tengan un poco de paciencia, dice ahí, porque todavía muchos van a morir por causa de la fe. Si echamos un vistazo al capítulo 7 de Apocalipsis, versículos 13 y 14, dice: entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿esos que están vestidos de blanco, quiénes son y de dónde vienen? Eso tú lo sabes, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, ¿verdad? Entonces está hablando aquí de lo que ve en el capítulo 6 Juan, esas personas, esos creyentes que salieron, que pasaron de la gran tribulación y están ahora ya en el cielo, ¿verdad? A través de la gran tribulación va a haber una gran persecución sobre aquellos que acepten el evangelio. Recordemos que la iglesia ya ha sido llevada en el rapto, pero mucha gente aquí en la tierra se va a convertir, ¿de acuerdo? Y van a ser fieles al Señor y a la palabra y van a ser perseguidos, ¿verdad? Entonces son aquellos creyentes que después del arrebatamiento van a ser martirizados y van a morir por causa del Señor y van a estar allá en el cielo, como estábamos ahora leyendo lo que ocurre, ¿verdad? El sexto sello, en el capítulo 6, ¿sí? 12 al 17, miremos cómo nos describe el sexto sello. Vi que el Cordero rompió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra y los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás esclavos y libres se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas.
Todos gritaban a las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Tremendo. Este sexto sello entonces describe algo catastrófico, ¿verdad? Este juicio describe aquí varias cosas, describe un terremoto de magnitud global, ¿verdad? Cósmica, una gran oscuridad, que hemos tenido algunos eventos a través de la historia, y un terror en la gente de la tierra, ¿verdad? Ahí lo leemos, dice que los reyes, la gente poderosa, reyes, magnates, jefes militares ricos, van a esconderse en las cuevas, ¿verdad? Dice que del Señor. Es algo impactante, interesante, que no se ve que haya un arrepentimiento de la gente, que ante este momento de juicio de pronto se convirtieran. Resulta que no, se van a querer esconder del Señor, ¿verdad? Lejos de pronto volverse al Señor. En Isaías capítulo 34, versículo 4, por favor acompáñeme, Isaías 34, 4, dice lo siguiente: se desintegrará todo el ejército del cielo y se enrollará el cielo como un pergamino. Todo su ejército perderá su esplendor, como lo pierde la hoja marchita de la vid o los higos secos de la higuera. Describe, ¿verdad?, el cielo como enrollándose, como replegándose, y es algo parecido a lo que estamos viendo ahí en Apocalipsis 6. Entonces, bueno, algo tremendo de anotar aquí es que no es todavía el final de la tribulación, que lo veremos más adelante, ¿verdad? El séptimo sello, vamos a ver ahora en una infografía, es de hecho el inicio de las otras secuencias o series de juicios que incluyen las trompetas y las copas. Para ya comenzar a hablar del séptimo sello, quiero que notemos que hay un lapso, hay como un paréntesis, que son básicamente el capítulo 7, donde encontramos del versículo 1 hasta el 8 el relato de los 144,000 sellados y la multitud vestida de ropas blancas, ¿verdad? Vamos a pasar hasta el versículo 8 para ya enfocarnos en el séptimo sello. Y para esto quiero compartirles una infografía que de hecho estaremos viéndola un poco, aunque muy resumido, pero básicamente esta infografía nos da la imagen de esas 7 trompetas, y luego veremos las copas, ¿verdad? Aquí vamos a estar hablando de esos juicios catastróficos del Señor sobre la tierra, sobre el mundo. Y bueno, incluyen varias cosas. Quiero que leamos ahí en el capítulo 8, del 1 al 13. El relato dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Habla de media hora de silencio. Vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y se produjeron truenos y voces y relámpagos y terremotos. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas.
El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y el día no resplandeciese en su tercera parte, y asimismo la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, a causa de los restantes toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles. Bien, notemos entonces que estos sellos, podríamos decir que hay como dos partes. La primera parte son las primeras cuatro trompetas que están aquí, y como vimos acá en el versículo 7, lo leo de nuevo, dice que en esta primera trompeta el ángel tocó y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó la hierba verde. Entonces, como aquí tenemos, dice que el follaje de la tierra fue quemado un tercio. El versículo 8, esa es la primera trompeta. Este es el juicio de la primera trompeta, ¿no? Aclarando entonces o enfatizando, en nuestro séptimo sello, o el séptimo sello es o consiste en las 7 trompetas, ¿de acuerdo? En la apertura de las trompetas. Entonces, con estos juicios, primero dice, primera trompeta, el tercio del follaje de la tierra quemado. La segunda trompeta dice en los versículos 8 y 9, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue precipitado en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que un tercio de los mares se convierte en sangre, y un tercio de toda la vida en y sobre el mar es destruida. La tercera trompeta, versículos 10 y 11, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Así que la tercera trompeta, dice que es un tercio de las aguas dulces contaminada. Y la cuarta trompeta, versículo 12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y el día no resplandeciese en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces, un tercio de la luz del sol, la luna y las estrellas es bloqueado. Aquí tenemos entonces la primera parte, el primer segmento de las trompetas, que son estos juicios, una serie de 4 juicios. Y luego las trompetas, las últimas 3 trompetas, vemos aquí en el cuadro, son los ayes. Hay 3 ayes. El versículo, vieron ustedes el 3. Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, 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 de los que moran en la tierra, ¿verdad? Esos 3 ayes. El primer ay es la guerra causada por la bestia. Esto lo encontramos en Apocalipsis 8:13 y 9 del 1 al 12. Ese es el primer ay, ¿verdad? Vamos a mirarlo, vamos a leer Apocalipsis 8:13. Bueno, acabo de leerlo, disculpen, acabo de leerlo ahí. Entonces dice ahí, habla de los toques de trompeta. El capítulo 9 del 1 al 12, ahí está la quinta trompeta. Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió del pozo una humareda como la de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y se les concedió no que los matasen, sino que los atormentasen durante 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere el hambre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y de ningún modo la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro,
El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes más. Así que encontramos entonces el primer ay, que es la quinta trompeta. Y como les decía, son básicamente 5 meses de tormento, ¿verdad? Guerra causada por la bestia. Y es impactante que dice que la gente va a querer morir, pero no va a poder morir. Quinta trompeta es el mismo primer ay. El segundo ay lo encontramos aquí a partir del versículo 13 de Apocalipsis 9. Vamos a leerlo. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora y día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en la visión los caballos de los jinetes, los cuales tenían corazas de color de fuego, de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Pues el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, porque sus colas son semejantes a serpientes, pues tienen cabezas y con ellas dañan. Y los demás hombres que no fueron muertos con estas plagas no se arrepintieron de las obras de sus manos, para no adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué impresionante, ¿verdad? Entonces, es la sexta trompeta, que es el segundo ay. Ataques contra la bestia, ¿verdad? Habla de un ejército de 200 millones. Ya por el capítulo 11 también está. El cuadro se lo voy a dejar porque es muy extenso para que lo miren. Incluye esta parte de la muerte de los 2 testigos que fueron enviados, que son asesinados. Y este es entonces la sexta trompeta, el segundo ay. Bueno, finalmente, para terminar este panorama recorrido de estas series y secuencias de juicios del Señor, tan impresionantes, tan terribles, indudablemente, por algo lo llama la palabra del Señor la gran tribulación. Dice que como nunca la ha habido. Hemos visto en la historia épocas muy, muy duras, muy crueles, guerras, violencia, tantas cosas, el holocausto, por ejemplo. Pero dice que la gran tribulación pues no se puede comparar con nada. Son unos juicios terribles, son juicios, como decíamos, globales, universales, del Señor sobre la humanidad, que definitivamente después de miles y miles de años de gracia, de misericordia, de enviar a su Hijo a morir en redención, pues viene el tiempo del juicio, el tiempo de su ira desatada contra el mal. Recordemos que Él desata la ira contra el mal. Hablemos de las 7 copas o 7 plagas. Hemos venido entonces viendo con esta infografía, la miramos de nuevo. Nuestra séptima trompeta que estamos estudiando es el mismo tercer ay y habla de las 7 últimas plagas. Primero, aquí ver eventos importantes dentro de este tiempo. El primero es el regreso del Señor al sonar la trompeta. Aquí están los pasajes, como les dije, voy a enviarles la infografía para que la puedan ver, para que la puedan estudiar con los pasajes respectivos. El tiempo no me permite que podamos ver a fondo, y de hecho lo que he querido con esta parte de los sellos, trompetas y copas, es que hagan ustedes la conexión con Apocalipsis, porque vimos cada aspecto, vimos la gran tribulación, vimos el anticristo, vimos el arrebatamiento, la boda del Cordero, cada una de estas partes de la última semana, de la parte escatológica, el cumplimiento escatológico. Pero en Apocalipsis no hemos mirado, y es importante que ustedes vean cómo hay la conexión con la profecía de Daniel, 70 semanas, con lo que aquí tenemos en Apocalipsis y otros pasajes más que hemos visto a través del estudio. Entonces, hablando de las 7 copas, decíamos estos 3 eventos. El Señor viene al sonar la trompeta. También se desarrollan aquí estas últimas 7 plagas o copas de estos juicios, y el descenso del Señor que está en Zacarías 14 al Monte de los Olivos. Dice que Él desciende allí, encontrándose en desarrollo
la batalla de Armagedón, y cerrando así la última semana, esta semana 7, ¿verdad? Ocurren muy rápidamente estos eventos, casi que simultáneamente o muy rápidamente uno tras el otro. La primera plaga está en Apocalipsis 16, 1 y 2, donde dice: oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. El primer ángel, dice, fue y derramó su copa sobre la tierra, y entonces a toda la gente que tenía la marca de la bestia y que adoraba su imagen, le salió una llaga maligna y repugnante. Entonces dice específicamente que esta plaga consiste en una plaga maligna y repugnante, y que es las personas que tendrán la marca de la bestia. Es decir, no es sobre toda la humanidad esta plaga, no es sobre los creyentes, por ejemplo, convertidos que estarán, sino sobre los que tengan la marca de la bestia. Esta entonces, la primera plaga, primera copa, que es la 7ª trompeta. La segunda plaga, en el versículo 3, que es la segunda copa, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y el mar se convirtió en sangre, como la de una persona muerta, y murió todo ser viviente que había en el mar. Así que dice que esta plaga consiste en que las aguas del mar se convierten en sangre y que muere el resto de la vida marítima. Recordemos que ya antes había muerto 1/3 de la vida del mar. Va a ser algo impresionante lo que va a pasar ahí, ¿verdad? Entonces consiste en eso la tercera copa o tercera plaga. La esa es la segunda. La tercera plaga es el agua dulce, versículos 4 al 7. Dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, entonces estos se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justo eres tú, el santo que eras, porque has juzgado correctamente. Ellos derramaron la sangre de creyentes y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Oí también que del altar se respondía: así es, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces dice que la tercera plaga o copa consiste en que toda el agua dulce se convierte en sangre. Eso tiene que ver con descomposición, con podredumbre, ¿verdad? Las aguas corrientes, los manantiales, el agua dulce, los ríos, convertidos en sangre, con todo lo que esto conlleva, ¿verdad? La cuarta copa, versículos 8 y 9, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual se le permitió quemar con fuego a la gente. Todos sufrieron terribles quemaduras, pero ni así se arrepintieron. En vez de darle gloria a Dios, que tiene poder sobre esas plagas, maldijeron su nombre. Calor que quema, calor quemante. Fue el sol quemando. Sabemos que la capa de ozono se está dañando. Sabemos que si cualquier variación de la rotación de la Tierra, cualquier variación de los planetas del Sol, sería fatal. Y la radiación del Sol y el calor literalmente puede llegar a quemar de una manera impresionante. En eso consiste entonces la cuarta plaga. La quinta plaga, versículos 10 y 11, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Entonces el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. Tinieblas, dolor en el territorio de la bestia específicamente, un dolor tal que se mordían la lengua, se morderán. Y lo más impresionante, vean ustedes, que se repite en varias de las plagas o copas, que aún así la gente no se arrepiente. Qué fuerte, qué tremendo, qué terrible que no se llegue al punto de arrepentimiento, ¿verdad? La sexta plaga, versículos 12 al 16, recuerden que estamos todos en Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales, que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Cuidado, vengo como un ladrón. Dichoso el que se mantenga despierto, con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes
en el lugar llamado en hebreo, que en hebreo se llama la batalla de Armagedón. El río Éufrates se seca, se reúnen los ejércitos, ¿verdad? Para luego avanzar hacia Jerusalén para enfrentarse o atacar al Señor. Esa es la sexta copa, ¿verdad? Básicamente se seca el Éufrates para que puedan pasar estos ejércitos a esa gran batalla de Armagedón, que será la que algunos han denominado Tercera Guerra Mundial. La última gran batalla, en todo caso, la batalla de Armagedón, en el valle que es reconocido el más grande de toda la tierra, el valle de Armagedón. Y la séptima plaga y última, versículos 17 al 21, dice el texto bíblico: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió una gran voz que decía: está hecho. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Nunca desde que el género humano existe en la tierra se había sentido un terremoto tan grande y violento. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa llena del vino de la ira de su castigo. Entonces huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Del cielo cayeron sobre la gente enormes granizos de casi 45 kilogramos cada uno, y maldecían a Dios por esta terrible plaga. El mayor terremoto de la historia: relámpagos, voces, truenos, islas destruidas, la caída de un granizo enorme. Esta, la séptima copa, ¿verdad? Trae amplia destrucción. Es como dice, que al final dice, hecho está, como el cierre de este ciclo tan impresionante, ¿no? Una nota que tengo aquí que les preparé de un comentarista bíblico dice: sin embargo, a pesar de la gravedad y universalidad de estos últimos juicios, algunos de los hombres sobrevivirán, y por muy imposible que parezca, seguirán blasfemando a Dios en lugar de acudir a Él pidiendo misericordia. Todo lo que el hombre ha construido se desmoronará ante sus propios ojos. El mundo entero se hundirá alrededor de él, y aún así seguirá pensando que es el dueño de su propio destino, sin ninguna necesidad de Dios. Qué tremendo. Me pareció importante cerrar con este pensamiento, con esta frase, con este párrafo, que finalmente nos corrobora por qué realmente lo único que quedaba ya para esta humanidad endurecida, esta humanidad arrogante, altiva, que no se va a querer convertir, pues queda es el juicio, ¿verdad? Después de, como dije antes, siglos de misericordia, miles de años de gracia, de espera, pues viene el tiempo del juicio. Ya hemos visto, como también en algún momento comentamos en la materia, los juicios del Señor, como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, como el juicio sobre los pueblos cananeos. El Señor de los cielos, Dios de amor, es también un Dios de justicia y juzga la maldad y el pecado, y vendrá ese tiempo. Entonces, un poquito aquí cerrando este tema de esta secuencia de juicios, como vimos hoy, ¿verdad? Sellos, trompetas y copas. Juicios desatados sobre la humanidad en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, ya, permíteme, dejo yo de compartir. Bien interesante todo este tema. Y pues anotaron, tomaron apuntes, todo. Espero que hayan podido tomar apuntes de toda esta clase. Entonces, con esto ya quedamos listos de esta clase de escatología. Tenemos en este momento, eh, vamos a descansar 10 minuticos y, mm, y retomamos ya nuestra clase de identidad cristiana. ¿Listo? Entonces, por favor, pónganse en pie, tómense un cafecito y ya venimos. ¿Listo? Gracias. Dios los bendiga. Nos vemos.